Bueno, como ustedes saben, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, ha pedido que el MEF recupere su capacidad técnica. Les ha dicho ya, pues déjense de fastidiar, no cedan ustedes a lo que el Congreso les exige y exige. Ayer el Comercio tuvo un titular al respecto, una primera plana en relación a este tema. Son 50.000 millones de soles los que han entrado en un trasiego impresionante por un Congreso desatado y por un MEF dispuesto a acatar libremente, ¿no es cierto?, las cosas que el Congreso ha señalado. Luis Alberto Arias está con nosotros para hablar de esto. ¿Cómo te va, Luis Alberto? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. El presidente del BCR cuestionó la posición que ha tenido el MEF frente al Congreso desde el inicio de la crisis política con Pedro Pablo Kuczynski. Yo quería preguntarte si lo dicho por Velarde y el momento de decirlo es pertinente. Yo creo que sí, es pertinente. Y lo que ha dicho el presidente del Banco Central es algo que todos sabemos. Y además lo que ha dicho no se ha referido específicamente al gobierno de Dina Boluarte, sino está hablando de una situación que, como bien ha dicho él y coincidimos, viene desde el año 2016, en donde tenemos en primer lugar un ejecutivo débil, porque tener 6 o 7 presidentes en 6 o 7 años habla claramente de un ejecutivo débil, y como consecuencia de eso tenemos ministros en donde en primer lugar hay mucha rotación, en donde en segundo lugar ese ejecutivo débil se muestra que no se tiene ni mayoría ni nada cercano a la mayoría parlamentaria, y en donde paulatinamente el Congreso ha ido tomando cada vez más poder, ¿no es cierto? Y en donde frente a esa circunstancia, quien hace la política fiscal del país es el Congreso de la República. Por eso es que me parece muy pertinente lo que ha señalado Julio Velarde. Ahora, Luis Alberto, si Velarde cuestiona al MEF por lo actuado ante el Congreso en materia económica desde el gobierno de PPK, mi sensación es que es un arco de tiempo muy grande para haberlo escuchado recién decir esto. Mi sensación es de demora. Quería preguntarte si coincides conmigo. Bueno, en primer lugar, el Banco Central, que tiene como misión fundamental el control de la inflación, tiene que ser cauteloso. Entonces yo no lo considero que haya sido demora, porque no es la función del presidente del Banco Central alertar sobre estos temas. Pero llega un momento en donde esto cada vez se deteriora más y en donde no va a haber salida. Sí, y ya nos estamos adelantando a lo que pueda venir en la próxima elección, si este escenario de fragmentación política, si este escenario en donde el equilibrio de poderes se está rompiendo, en donde es evidente que en este caso particular, ahora sí, el Congreso, a través de sus fuerzas mayoritarias, quiere tomar el control de todos los poderes del Estado, de todas las instituciones claves del Estado, llámese Tribunal Constitucional, como ya lo ha hecho, llámese pretender tomar la Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, poderes electorales. Entonces lo que el presidente del Banco Central se está anticipando a que esta situación no se repita en los 5 años venideros, y a que estamos en un riesgo enorme de deterioro de instituciones que nos está llevando gradualmente a ir perdiendo escalones en la clasificación crediticia, y entonces tenemos que tener cuidado en que el país se torne inviable, ¿no? Entonces me parecen pertinentes, atinadas y oportunas las declaraciones del presidente del Banco Central. Porque además, ante lo actuado por el Congreso, finalmente el MEF tendría la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, pero es que ya ni eso puede, en la medida en que éste responde también a los intereses del Congreso, Luis Alberto. O sea, va en la línea de lo que planteas, quiero decir, ¿no? Sí, y el Tribunal Constitucional es corresponsable de esta situación porque ha hecho interpretaciones a la medida del Congreso, porque que el Tribunal Constitucional, y voy a mencionar una de las dos graves decisiones del Tribunal, cuando el tribunal interpreta la Constitución y allí donde dice que el Congreso de la República no puede crear gasto público, el tribunal interpreta que sí puede,
dependiendo de en qué año se crea. Ya esa fue quebró el una asunto. decisión muy grave del tribunal y eso es lo que está generando el titular que comentabas, que hay un conjunto de leyes que están generando gasto por 50.000 millones de soles y frente a eso el MEF, que antes podía oponerse a eso, hoy día ya no puede, por ese fallo del Tribunal Constitucional. Luis Miguel Castilla nos decía ayer sobre este tema, es que ya ni siquiera el MEF por lo menos da una opinión o sale al frente o declara sobre los temas que el Congreso le exige. Es como decía Luis Miguel Castilla, parece ser que ni siquiera, que hubiesen perdido hasta la capacidad de protesta en el MEF frente a este Congreso. Claro que sí, porque esto se ha ido deteriorando, ¿no? Poco a poco, y ya hemos llegado a este nivel en donde lamentablemente el actual ministro de Economía simplemente dice, bueno, ya no tengo nada que hacer. Me rindo, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Él ha declarado, el ministro de Economía actual, José Arista, ha declarado que este es un gobierno débil. Y eso no había ocurrido, me acuerdo, sí. ¿no? No había ocurrido, sí, que yo recuerde en ninguna circunstancia. A Boluarte no le gustó, ¿eh? Bueno, en primer lugar hay que decir que José Arista ha dicho la verdad. Porque tener un gobierno, en primer lugar, con un 90% de desaprobación. Bueno, pues entonces, ¿para qué gobierna, Luis Alberto? 5% de aprobación. Yo creo que ni el gobierno de Alejandro Toledo en su peor época llegó a estos números, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué gobiernas, Luis Alberto? ¿Por qué no te vas si no puedes gobernar? Ya nosotros, políticamente hablando, y desde el Partido Morado, pedimos desde que ella asume el poder, que ella debía irse, que ella debía renunciar. Y ese fue un grave error de ella. Grave error. ¿No es cierto? Sí. Pero también va de la mano con todo lo que hemos visto posteriormente, que lamentablemente, y esto hay que decirlo, ella no está a la altura de ejercer el cargo que está ejerciendo, ¿no? En este mismo sentido, Velarde también puso en tela de juicio la solidez del Poder Ejecutivo para aliviarle al país una suerte de contexto de recesión económica del que, si bien estamos saliendo, todavía está allí. Y la pregunta es, ¿qué hace el Ejecutivo con este mensaje? ¿Cómo encaja el Ejecutivo? Desde la crítica, desde la reflexión, desde poner barbas en remojo, ¿cómo debe reaccionar el Ejecutivo a lo dicho por Velarde? Bueno, un Ejecutivo con los niveles de desaprobación que acabo de señalar, la reacción que está teniendo no ahora, sino desde ya en varias circunstancias, es que no sabe aceptar críticas, ¿no? Tan no sabe aceptar críticas que el ministro de Economía, en lugar de sentirse respaldado por las declaraciones del presidente del Banco Central, porque sus declaraciones van fundamentalmente en crítica hacia el Congreso que está haciendo esto, en lugar de sentir un respaldo y en lugar de buscar como aliado al presidente del Banco Central, sale y lo critica. Y lo critica, creo yo, equivocadamente, porque sale y le pide proactividad a Julio Velarde, cuando si algo funciona hoy día en el país es el Banco Central de Reserva. Hoy día tenemos nosotros que sentirnos orgullosos de ese Banco Central de Reserva y que, gracias a Dios, la inflación no sea un problema en nuestro país, porque la inflación ya retornó al rango meta, ¿no? Y sale y critica y le dice que baje más la tasa de interés y allí está desconociendo la autonomía constitucional que tiene el directorio del Banco Central de Reserva, porque no es solo el presidente, para decidir cuándo y en qué momento reduce la tasa, pero además sin reconocer que hoy día el Banco Central no solamente ha asegurado que la inflación sea la más baja, una de las más bajas de América Latina, sino que las tasas de interés en valores nominales y en valores reales sea la más baja de la región. Y esté prácticamente muy cercana a lo que debe ser su tasa de interés de mediano plazo. Entonces, las críticas del ministro de Economía no se entienden, no se comprenden, no son veraces. Pues, para traducir un poco siempre el lenguaje económico, los ejemplos donde desde el Congreso no ha habido normas de manejo técnico, ¿podrías poner 2 o 3 sobre la mesa, Luis Alberto, que tú creas conveniente? Bueno, el Congreso, he dicho yo, es el que está haciendo la política económica del país.
el Congreso malinterpreta y cree que ellos son los que deben dar los instrumentos para reducir la pobreza. Escuché ayer o leí ayer un artículo que algunos políticos creen que es su misión, que ellos deben reducir la pobreza. Y creen que para reducir la pobreza tienen que levantarse el sistema de pensiones en peso y hacer 7 liberaciones de retiros de AFPs como se han hecho. Más allá de las críticas que uno puede hacer a las AFPs, más allá de los problemas de reputación que puedan tener las AFPs, que los congresistas y sus asesores entiendan que para solucionar la pobreza del país hay que destruir el sistema de pensiones, liberando recursos, ¿no? Destruyendo el ahorro de las familias, es uno de los errores, creo yo, más graves, ¿no? En ese sentido, liberación de CTS también. En la misma línea, aunque con mayor gravedad, el tema de pensiones, porque están destruyendo el sistema de pensiones. Ok. ¿No? ¿Qué otro, por ejemplo? En segundo lugar, que hayan eliminado la meritocracia en el sector educativo. Ok. ¿No? Que permitan que maestros que no han aprobado las pruebas de rendimiento, que no hayan demostrado la calidad en su servicio y están educando a nuestros hijos y a nuestros nietos, puedan ingresar a la carrera pública y ascender a la carrera pública prescindiendo de todo tipo de mérito, ¿no? Eso es otra de las cosas que a mí me parece sumamente grave. Que aún siendo un número pequeño o grande, para el maestro que sí trabajó y sí se esforzó, es una afrenta, ¿no es cierto? Imagínate, ¿no? ¿no? Qué rabia, ahora, ¿no? Frente a estas cosas, uno puede discutir si las pruebas pueden mejorar. De acuerdo. ¿No es cierto? De acuerdo. Pero que se hayan volado completamente la meritocracia. Te voy a dar una tercera. Que hayan otorgado beneficios tributarios a una serie de sectores económicos, ¿no? Como el sector textil, como el sector de confecciones, como el sector de construcción, como el sector de restaurantes, y ahora pretendan seguir extendiendo estos beneficios y privilegios al sector de peluquerías, ¿no? En donde eso significa una destrucción, una distorsión del sistema tributario, que la recaudación disminuya, y hoy día el déficit está creciendo porque los ingresos caen y los gastos aumentan. Entonces, quien está haciendo la política económica del país es el Congreso de la República, y lo hace de manera equivocada. Quería también poner sobre la mesa el tema de la Municipalidad de Lima y su capacidad de endeudamiento, ¿no? Me parece que ese es también otro forado importante, Luis Alberto. Sí. Yo escribí un artículo a principios de este año, cuando vino el cambio de ministro, y yo señalé que el ministro de Economía tenía 3 papas calientes, ¿no? Una, el tema que hemos comentado hace un momento, el tema del bajo crecimiento, de la recesión, ¿no? De la que estamos saliendo, sí, pero de manera lenta. Una segunda, el tema de Petroperú, que está, conforme avanza el tiempo, deteriorándose más. Y una tercera, el tema del sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima, que no es solo un tema de corto plazo, sino es un tema que afecta a 4 o 5 gestiones en el futuro, ¿no? Entonces, allí claudicó el MEF, realmente claudicó, porque ni bien llegado, el ministro sacó un decreto de urgencia diciendo ya no se puede endeudar más. Ya había tomado un primer tramo de bonos a una tasa de interés elevada por 1.200 millones de soles. Ya no debía endeudarse más. A la fecha, la Municipalidad de Lima ha invertido de esos 1.200 millones menos de 200 millones de soles. Y luego toma un segundo tramo por más de 1.000 millones de soles nuevamente, ¿no? Y está habilitado para tomar un tercer tramo, ¿no? Y esto, el Consejo Fiscal lo ha demostrado, es una deuda cara. Si uno hace los flujos a 20 años, compromete gestiones futuras que no van a tener dinero para nuevos proyectos de inversión. Y sin proyectos conocidos, además, y terminados para invertir, además, ¿no? Y efectivamente, yendo al último punto, con proyectos que no se sabe bien cuáles son, con proyectos en donde no hay expedientes técnicos, ¿no? Se habla de viaductos, los expedientes técnicos no existen. Entonces, todo esto configura una situación financiera muy complicada para la municipalidad y para la ciudad, por supuesto.
Bueno, pero dijo más Velarde. Tengo una frase que también quería poner a tu consideración. Ojalá que el próximo presidente tenga mayoría en el Congreso o un aliado. Así gobernaron Toledo y García. Hoy tenemos un legislativo fragmentado, sin formación. No hay partidos. Tú estás intentando desde abajo hacer que el Partido Morado tenga un espacio no solo político, sino en términos de gestión pública. ¿Cómo van esos esfuerzos, Luis Alberto, y cómo calza con lo que ha dicho Velarde, ¿no? Terminamos como iniciamos la entrevista, ¿no? El problema hoy en día fundamental del país es político, porque el país, si bien es cierto, mantiene sus fortalezas macroeconómicas, el problema es político, el problema es la fragmentación creciente que se observa desde el año 2016, ¿no? Y en este sentido, en nuestro partido, estamos trabajando duro, fortaleciendo nuestras bases. Ayer tuvimos una reunión de comité político. Hemos empezado a invitar a académicos, a intelectuales, a personalidades, no voy a decir el nombre, pero hemos empezado a invitar a personalidades muy serias para escucharlos, para que nos hablen del país, para que nos hablen de su visión. Nos estamos fortaleciendo en ese sentido. Tuvimos más de 20 personas en este comité político el día de ayer. Estamos trabajando, el Partido Morado, hay algo muy importante que yo señalé ayer en el comité político. Hemos dejado de ser un partido limeño, hemos crecido en las regiones, hemos incorporado a personas, a políticos importantes como Mesías Guevara, que está fortaleciendo no solamente Cajamarca, sino todo el norte del país. Acabamos de incorporar a las filas del partido al ex rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, a Homero Ango, una persona muy capaz, que ama su tierra y que nos va a fortalecer. Los mencionas por esta vocación de centralista, digamos. Claro, lo que te digo es que nosotros, el Partido Morado, digamos, estamos mirando más hacia las regiones. Entiendo. ¿No es cierto? Entiendo. Estamos incorporando líderes regionales y nacionales, o sea, no son líderes solo de su región, pero desde su región tienen una visión país, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso. Hemos fortalecido también, como dije, al Comité Político, al Comité Ejecutivo Nacional. Estamos ya iniciando los grupos para nuestro plan de gobierno. Hemos adelantado algunas ideas importantes de ese plan de gobierno. Acabamos de publicar los ejes del plan, lo que nosotros consideramos es innegociable de cara a trabajar alianzas, porque creemos que las alianzas van a ser importantes en el futuro. Nosotros somos un partido que cree en las alianzas. Sí. Sabemos que las alianzas son difíciles. Pero hay no negociables en esas alianzas. Bueno, los no negociables, te menciono 3 o 4 cosas. Primero es el equilibrio de poderes, que nadie puede estar en contra. Por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto. El respeto a los derechos humanos y el honrar a las víctimas de las matanzas. Totalmente. ¿No es cierto? Y luego ya, yendo a la parte económica, hemos ratificado que nosotros somos un partido que es amigable con el mercado, que creemos que la inversión privada es importante, pero al mismo tiempo que creemos que las brechas sociales deben cerrarse, que no debemos mirar solo la parte macroeconómica en donde nos ha ido bien, sino que debemos mirar el tema de cómo cerrar estas brechas, en temas de salud, como nos fue en las pandemias, recordarás, atroz, ¿no es sí. cierto? Una educación de calidad, y hemos avanzado en el tema de pensiones, en donde nosotros creemos que el primer pilar de ese sistema de pensiones debe ser una pensión universal enfocada en los más pobres y vulnerables del país, financiada, y acá está la seriedad del trabajo nuestro, porque todo nuestro plan de gobierno va a decir el cómo y de dónde van a salir los recursos, y ahí hemos adelantado que ese financiamiento para nosotros debe provenir de la eliminación de privilegios tributarios. De manera que estamos trabajando en varios frentes, en el fortalecimiento interno del partido, en la descentralización de partidos, porque además creemos en la descentralización, y estamos trabajando también en la parte del plan de gobierno, ¿no? Son los 3 ejes en los que estamos avanzando. Pero reitero mi pregunta, porque lo que me has contado y que es valioso tiene que ver con lo dicho por Velarde respecto a mayoría en el Congreso. ¿Cómo vas a conseguir esa mayoría, salvo que el Partido Morado sea un tsunami y ganara por mayoría absoluta, que para la mayoría de partidos es casi imposible
¿Cómo van a conseguir esa mayoría, Luis Alberto? Esta fragmentación es inédita. Inédita. Inédita en el país y creo que inédita en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que allí va a ser central conversar con partidos cercanos para formar un gran frente. Es la única manera, un frente amplio. Pienso que sí, pero para conversar es que nosotros hemos dicho, bueno, nosotros queremos conversar y estos son nuestros 7 los postulados, puntos, claro, ¿no? De acuerdo. Lo que siempre ocurre en estas cosas, Luis Alberto, es que en las alianzas vas a encontrar gente que no te gusta. Y hay mucha gente que siente que no camina o que no iría o que no marcharía con determinadas personas. ¿Este es un tema de personas o es un tema de país, es un tema de mirada de futuro? En primer lugar es un tema de desprendimiento de personas, ¿no? Tenemos que desprendernos de nuestros egoísmos, de nuestras desconfianzas, tenemos que construir confianza. Y en segundo lugar es un tema que tenemos que ser responsables y mirar que si no nos juntamos vamos a ir a 5 años iguales o peores de lo que hoy día estamos viviendo. Y lo que, por lo tanto, hoy día está en juego es nuestra viabilidad como país, como sociedad. Porque el Perú no resiste 5 años más de este caos que estamos viviendo hoy en día. Gracias, Luis Alberto Arias Minaya, por haber estado con nosotros.